Muy buen día para todos. Este es un video desarrollado en la actividad de economía agraria. El tema que hoy voy a abordar es el desarrollo agropecuario, y para ello quiero iniciar mencionando que existe en el país un divorcio en el mecanismo de uso de los suelos, es decir, tenemos una vocación agrícola importante. De las 114 millones de hectáreas que tiene el país, más del 70% corresponden a la actividad, a suelos con uso agrícola por vocación. Sin embargo, el uso de la intervención de la ganadería en el país ha generado que estos suelos cambien de uso y se generen problemas derivados de la actividad, que en cierta medida han implicado un atraso tecnológico en el país, de una parte. De otra, los mecanismos de política pública desarrollados por el Gobierno Nacional Central han sido poco efectivos, en el sentido de ser programas de corto plazo con unas proyecciones muy bajas, pero con unas expectativas muy altas. Y en eso habrá que mencionarse, por ejemplo, el tema de Colombia Siembra, que si bien es cierto es un programa novedoso en el país que busca sustituir la importación de bienes que se pueden cultivar en el país. Este programa aún carece de elementos como infraestructura necesaria para la producción, infraestructura en vías, asistencia técnica a calidad alta, entre otras. En adición a esto, hay que mencionar que la información con la que está trabajando la cartera del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es obsoleta. Y en esto hay que mencionar dos casos especiales: el catastro rural, que pone cifras de 47% de informalidad en el país, es decir, uno de cada dos productores agropecuarios tienen títulos de informalidad en sus tierras. Y el otro es el Censo Nacional Agropecuario, que si bien es cierto se desarrolló en el 2014, este censo más bien era un instrumento para actualizar algunos datos de inventarios, tanto agrícolas como pecuarios. Sin embargo, había preguntas que no respondían a las necesidades del país, sobre todo las relacionadas con la producción de las unidades o de las granjas, con respecto a si se tomaron créditos o no. Es decir, en las preguntas del censo agropecuario se podía identificar si un productor había accedido al sistema crediticio colombiano, pero no si, por ejemplo, antes y después de esa intervención en el sistema crediticio se presentaron algunas variaciones en la producción. Estos son datos importantes para conocer si los mecanismos económicos que se han tomado en el sector han sido efectivos, en qué grado, a qué medida y con qué costos. De otra parte, es necesario recordar que la investigación aplicada en este país aún está en un proceso de desarrollo, por lo cual muchas de las semillas y de los procesos y productos que se utilizan en el país para la producción agrícola pues no tienen el mismo rendimiento que en los sitios donde se han originado. Me explico. Para Colombia producir maíz o producir papa es un reto en materia de eficiencia por unidad de área. Sin embargo, las semillas que se han utilizado han sido poco efectivas. Incluso algunos de los insumos que se utilizan son poco efectivos, y no porque haya una degradación de los suelos per se, sino porque particularmente no se han adaptado y no se han generado este tipo de investigaciones para conocer de primera mano cuáles son las necesidades de los productores y cómo resolver los problemas que se presentan allí. De modo que en la medida en la que las facultades de ciencias agropecuarias de este país empiezan a intervenir en materia de regulación del sector, de construcción de alternativas de solución a las principales problemáticas del país, pues tendremos un escenario más competitivo para la agricultura colombiana. Esto viene a un tema de cómo se puede comportar el escenario del posconflicto en materia de inversión rural, que es el tema de momento. Y en esto no hay que ser tan utópicos como muchos esperarían, es decir, no hay que ser tan optimistas pero tampoco tan pesimistas. Las inversiones en materia rural son de largo plazo, requieren acompañamiento, evaluaciones de impacto, y de esta manera conocer
cuáles son los mecanismos de modificación o de ajuste que se requieren para cada uno de los programas y políticas públicas. Y en esto hay que pensar en varios frentes. Hay que mirar cómo empezar a incentivar en los productores agropecuarios el uso de tecnologías, la construcción de infraestructura y el tema de la asociación y de los gremios, que es un marco institucional en Colombia que se ha venido se ha venido dejando a un lado, en la medida en la que muchos de estos gremios se van postulando hacia otros frentes o se vienen politizando de alguna manera y vienen dejando su objetivo principal de velar por el bienestar de los productores como un segundo aspecto. Bueno, este es el resumen de lo que he podido abordar en temas de desarrollo rural. Espero sus comentarios. Muchas gracias.